donde vamos a hacer mención que básicamente los nudos han sido una herramienta fundamental en la vida cotidiana de la humanidad, desde tiempos remotos donde las civilizaciones han dependido simplemente de las cuerdas y tanto de los nudos para su seguridad, bienestar y desarrollo. Entonces, en retrospectiva, su uso se extiende desde las acciones cotidianas en la actualidad, tanto como para amarrarse los zapatos como para anudarse una corbata. Y esto perdura tanto hasta los procedimientos complejos como para realizar ligaduras de vasos sanguíneos durante una cirugía. Para continuar, nos hace mención también la definición del concepto como tal, el arte y la ciencia de los nudos quirúrgicos, donde nos separa los conceptos de arte, que viene a ser la virtud y disposición y la habilidad para realizar algo tanto con precisión y elegancia, mientras que la ciencia, que viene del latín es ciencia, que significa básicamente o hace referencia al conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemático, estructurado, y estructurado, que nos permite tanto deducir tanto principios y leyes. La importancia cotidiana y profesional, como ya lo mencionamos, el uso cotidiano nos hace referencia técnicamente a que los nudos están presentes en nuestra vida cotidiana, y un ejemplo de ellos es de que los adultos lo usan en los zapatos de cordones y las corbatas, y también diferentes profesiones como marineros y pescadores alpinistas, escaladores y demás, utilizan este procedimiento para su día a día. Y destacamos el ámbito quirúrgico, puesto que los nudos forman parte esencial de la técnica empleada. Como lo mencioné al principio, se utiliza para la ligadura de los vasos sanguíneos. Otro sería realizar la sutura, la anastomosis de los tejidos. Y cabe resaltar que una correcta ejecución de estos nudos es crucial para garantizar resultados exitosos y minimizar el riesgo de las complicaciones derivadas de una mala técnica de anudado. Entonces, como idea principal se quedaría que en el ámbito médico, sería fundamental para los médicos y cirujanos en diversas especialidades y procedimientos. De otro punto de vista nos hace referencia a que los nudos se encuentran en relación a un enigma científico y práctico. Nos hace en mención que los nudos representan un misterio y un reto para el ser humano, puesto que la vida misma, de forma subjetiva, está llena de dificultades, enredos y uniones que nos hace referencia a nudos. Además que el autor nos cuenta una perspectiva de cómo él se dio cuenta que este procedimiento, cabe mención, los nudos eran bastante importantes en el ámbito médico, puesto que todo empieza desde su formación inicial, pasando por sus rotaciones de cirugía, donde en estas especialidades se requieren primeramente nociones quirúrgicas, incluyendo las diversas formas manuales e instrumentales de anudar, así como los distintos tipos de nudos quirúrgicos. Y nos cuenta también un caso donde queda impactado, que es la aplicación de un nudo espontáneo a la hora de la colocación de un catéter. Entonces, continuando, nos hace mención también que con el avance de la medicina se ha observado que los médicos laparoscópicos y robóticos, y endoscópicos y demás, enfrentan diferentes grandes desafíos al realizar los nudos intracorpóreos en sus pacientes. Hay varias definiciones. Una de las que les quisiera compartir es una definición que viene siendo, por decirlo así, una definición que lo menciona en ciertos pasos, es decir, que si coges un trozo de cordón y lo cierras uniendo sus extremos y los entrelazas consigo mismo, consigues un nudo. Pero aquí hay una definición que nos menciona el mismo autor que nos cuenta la experiencia, que es que una curva cerrada es un nudo, viene a ser una curva cerrada. Un nudo es una curva cerrada simple que no se corta a sí misma en un espacio tridimensional. Esta que básicamente viene a ser una definición matemática. Entonces, volviendo otra vez en retrospectiva, mencionando que los nudos se encuentran en casi todo lo que hacemos, esto también va a destacar incluso en el ámbito biológico, puesto que los nudos están presentes tanto en estructuras como el ADN, las enzimas y los anticuerpos mismos, que como sabemos que tienen sus funciones de acuerdo a su forma, nos hace reflexionar que la ciencia de los nudos no solo tiene aplicaciones en la vida cotidiana y la cirugía, sino que también en el estudio de la biología molecular y otras áreas de conocimiento. Bueno, buenas noches, soy Gunter Castillo Benavente. Bueno, ahora vamos a profundizar un poquito más, vamos a conocer sobre la historia de los nudos, ya que este ha sido un elemento que ha acompañado a la humanidad desde tiempos prehistóricos y que ha sido clave en el desarrollo de diversas civilizaciones.
Se cree que los nudos fueron utilizados por el ser humano desde el Paleolítico inferior, es decir, que hace aproximadamente 2.5 millones a 127.000 años atrás ya se empezaba a utilizar los nudos. Aunque los materiales orgánicos, sabemos que estos se descomponen con el tiempo, tenemos evidencias, ¿no? Evidencias indirectas, tanto en fósiles y en herramientas que aún conservan estas marcas de desgaste que sugieren su uso. Entonces, la pregunta es clara: ¿cómo descubrió el ser humano la utilidad de los nudos? Podemos observarlo en la naturaleza, y algunos ejemplos son las plantas enredaderas que utilizan esa forma articular, esa forma tanto delgada, para agarrarse a otras estructuras y de esta manera alcanzar una mayor altura. Podemos verlo, también podemos observarlos en las telarañas que ejercen una gran resistencia a diversos insectos, incluso algunos mamíferos pequeños, y también en los nidos de aves. Todos estos ejemplos muestran estructuras muy similares a los nudos y que pudieron haber servido como inspiración a nuestros ancestros. Pasa a la siguiente, por favor. Bien, como les mencioné, nuestros antepasados desde el Australopithecus tenían ese instinto de supervivencia, pero pasaron diferentes especies como el Homo habilis, que pese a que usaban herramientas de piedra, nosotros no encontramos, bueno, la humanidad no encontró evidencias claras del uso de nudos. Lo mismo sucedió con el Homo erectus, que pese a tener herramientas mucho más sofisticadas, tampoco hubo pruebas concretas que demostrasen que ellos ya empezaban a usar cuerdas o nudos. No fue hasta el Homo sapiens donde ya se encontró evidencias indirectas de nudos en estructuras que ellos realizaban, como son las tiendas de campaña para movilizarse, las mismas redes de pesca e incluso herramientas de navegación que utilizaban para poder movilizarse. La siguiente, por favor. Buenas noches, doctor. Mi nombre es Córdoba Castro Cecilia. Bueno, ahora vamos a hablar un poco más de la civilización egipcia. Se dice que en los primeros inicios encontrados se dio el uso de cuerdas y nudos en el año 1350 a.C., donde evidencia la diferencia técnica de producción de cuerdas e hilos. Se dice que con las cuales se elaboraban nudos básicos o de acuerdo a la época que se iniciaba el trenzado, ¿no? Para poder hacer las cestas o decorar o llegar a observar cómo pasaba el tiempo, mientras tenían más agilidad en hacer las cuerdas, tenían mayor destreza en realizar estos mismos. Se dice que cuando navegaban por el río Nilo, los egipcios eran expertos en nudos y usaban para poder crear redes de pesca o llegar a sujetar las puertas y también realizar sandalias. Se dice que ellos usaban el nudo llano, que sobre todo lo usaban mucho en decoraciones, como por ejemplo también le ponían a las joyas egipcias y llegaba a simbolizar el nudo, sobre todo la unión entre el mundo real y el mundo mágico. Se dice que era como un amuleto recordado por la leyenda mitológica de Osiris. Este símbolo representaba al antiguo egipcio. Este nudo tenía un significado religioso y mágico, pero muy profundo, porque tenía una estrecha relación con la protección y la curación y regeneración del cuerpo. Por favor, ¿podrías ponerle play? ¿Nudo de rizo o llano? Haremos un medio nudo. Y después, un segundo medio nudo, anudándolo en dirección opuesta, teniendo en cuenta que cada chicote salga paralelo y simétrico a su firme. El nudo de rizo sirve para unir dos cabos de la misma mena. Se dice que el uso medicinal y memotécnico que usaban este tipo de nudo llegaban con los fines medicinales. ¿A qué me refiero con eso? Que ciertos nudos se hacían en vendas o cuerdas para poder tratar los dolores y heridas,
como por ejemplo los mágicos o terapeutas que usaban estas cosas. Y se dice que algunos egipcios médicos mencionaban el uso de rituales para poder aliviar los dolores y enfermedades, lo cual colocaban en amuletos y vendajes en las momias. Y sobre todo que dice que era como una protección a la vida, era una protección en la otra vida, ¿no? Y el símbolo protector en la medicina era de que había sido utilizado como recordatorio simbólico en rituales y prácticas religiosas que les hacían recordar fórmulas mágicas o secuencias de ceremonias. Siguiente, por favor. Nudo de rizo. Ya, ahora vamos a hablar un poco más de la cultura china, que dice que en los primeros inicios se encontraron el arte de anudar y que sobre todo tenía que los nudos hacían parte de un sistema para poder contar y registrar eventos, como por ejemplo los nudos chinos que tienen algunas características que los identificaban. En primer lugar, lo identificaban porque eran compactos y eran muy sostenientes su estructura. Y en segundo lugar, los nudos eran muy complejos de realizar y se dice que también eran muy simétricos y por último son tridimensionales, es decir, que se usaban dos cuerdas y se deja en un espacio vacío entre ellas para que aumente la belleza que tenía este tipo de cuerda, como podemos ver en la imagen. Se dice que el uso de los nudos de esta cultura puede ser desde dos puntos de vista, que podría ser uno, el xuanshanxie, que es una decoración, tal como los accesorios de vestidos o adornos para los muebles y hogar que los chinos usaban. Era un tipo de nudo con el símbolo de conexión y unidad con la medicina, que eran ambos sistemas. Ambos sistemas se unían con el cuerpo humano y estaban interactuados para que para que tenga una interacción con los hilos y los nudos, ¿no? Más abajo vemos otra imagen que es Mitsuhiki, que es, por ejemplo, este representa la unión y los buenos deseos, que se asemeja sobre todo al médico paciente, porque la medicina no solo trata enfermedades, sino se busca restaurar el equilibrio del cuerpo, y sino como un nudo bien tejido se mantiene su estructura, ¿no? Al tener nosotros este tipo de nudos, se dice que para los chinos es esencial la medicina porque en la cirugía los nudos quirúrgicos permiten cerrar heridas y unir tejidos para asegurar suturas. Y en la medicina tradicional en China, los nudos en amuletos presentan como una energía vital, que es el ki y la protección contra las enfermedades. Siguiente, por favor. Doctor, buenas noches. Mi nombre es Estefanía Lucera Aparicio Sotec. En cuanto a la cultura inca, está desarrollada en Perú, se crearon diversos nudos, ¿no? Estas derivadas de plantas de algodón y de lana. Podemos ver que se desarrolló un sistema contable con cuerdas y nudos, a la cual se llamaron quipus, como podemos observar en la imagen. Además de estas, tenían una función estadística en censos y el calendario de astronomía. Siguiente, por favor. Bueno, ahora, en la antigua Grecia se cuenta la leyenda, ¿no?, del nudo gordiano. Esta leyenda cuenta que el rey Gordio, rey de Frigia, creó un nudo tan complejo que dicho rey decía que la persona que fuera capaz de desatar este nudo se quedaría con su reino. Entonces nos menciona que dicho nudo existió y fue representativo del reino, ¿no? Hasta que fue cortado por Alejandro Magno, como vemos en la imagen, durante sus batallas en la conquista, ¿no? Este se consideraba que los nudos tenían poderes mágicos, tenían propiedades sobrenaturales, así como que como las personas que poseían la habilidad para realizar estos nudos. Esta creencia perduró durante muchos años, por lo que vendían hechicería con nudos. Esta podría ser considerada una maldición o una protección, ¿no? Tanto así que Platón mostró que un desprecio, ¿no? Porque esta no creía, no estaba basada en sus leyes y decía que esto era algo sobrenatural y bueno, él planteaba una pena de muerte para las personas que creían en esto. Siguiente, por favor. Bueno, siguiendo en la antigua Grecia, podemos ver que en el siglo XVIII
se mencionó por primera vez las cuerdas y los nudos como herramientas de los marineros, pero fue un siglo después, en el siglo XIX, que se comenzaron a realizar ilustraciones y manuales náuticos con nomenclatura estándar, donde aparecían los primeros nudos que se utilizarían en la marinería. Otro uso fuente de los nudos es el montañismo. Inicialmente, este fue con un interés científico, ¿no? Y para rescate, pero a través del tiempo fue evolucionando para convertirse hasta incluso en un deporte, ¿no? Que fue en el siglo XIX y así se fue perfeccionando los materiales, por lo que en la Segunda Guerra Mundial, se empezó a utilizar el nylon y luego la cuerda, ¿no? De Craig-Mansell, que se caracteriza por tener un núcleo y recubrimiento, ¿no? Hace que se dé más resistencia al nudo. También hubo nudos en la heráldica, que es una disciplina que describe y explica los escudos de las armas, ¿no? En este caso, los nudos han sido utilizados de diferentes maneras, ya sean de manera aislada o atados a animales o a objetos, ¿no? O incluso a serpientes, de esta manera formando un nudo. Uno de los primeros fue usado por el sajón Hereward, que era un proscrito, líder de una resistencia inglesa a la conquista a la conquista que hubo a los normados, y en aparece esta liga de Carrick, que ahora es llamado el nudo de Wack, que podemos verlo en la imagen. Buenas noches, doctor. Enmar Guamán Silvera. Bueno, continuando con la exposición. La iglesia ajena, la iglesia católica también no es ajena, ¿no? A la utilización de nudos, ¿no? Por ejemplo, dentro de la iglesia católica se observan borlas que, dependiendo del número que lleven, representan el rango del sacerdote o obispo, ¿no? Esto se puede apreciar, por ejemplo, en la imagen que vemos a la izquierda, en el escudo de armas de un sacerdote, ¿no? Miembro de la orden constantiniana, donde vemos que tiene 4 borlas a cada lado, ¿no? En total, dándonos un total de 8 borlas. Entonces esto significa que pertenece, bueno, eso indica el rango, ¿no? En este caso un sacerdote, ¿no? Sin embargo, en Inglaterra estas insignias con nudos eran mucho más comunes, ¿no? Por ejemplo, se usaban en joyas, telas, muebles, etcétera, ¿no? Estos nudos tenían otro ejemplo. También tenemos los nudos que tenían forma de 8, presente como en el escudo del cardenal Luis María de Borbón y Vallagriga, ¿no? Que está en la imagen de la derecha, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, también los nudos tenían otra utilidad, por ejemplo, en los cobradores de impuestos analfabetos en Hawái en el siglo XVII. Ellos crearon una forma de llevar sus cuentas de lo recolectado en dinero y especies, colocando nudos en diferentes materiales a lo largo de una cuerda, ¿no? Cada especie o algo que se quería intercambiar, lo colocaban unos nudos y eso tenía un valor diferente, ¿no? Sin embargo, y hablando de medicina, en la antigüedad los nudos empezaron con la aparición de un nudo en la parte superior del bastón de Esculapio, ¿no? Que viene a ser el dios de la medicina, que significa las dificultades en la ciencia médica, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el arte de atar es fundamental para la realización de procedimientos médicos y por ello varios escritos antiguos comienzan a describir los nudos en medicina, ¿no? El primero fue Gayo Plinio II, que en su obra Historia Natural es el que describe que las heridas suturadas con el nudo de Hércules sanaban más rápido, ¿no? Esto porque el nudo de Hércules se decía que tenía propiedades divinas, ¿no? Que al utilizar este tipo de nudo se lograba una rápida sanación. No solo se utilizaba en las heridas suturadas, ¿no? Este nudo también se utilizaba por ejemplo, en compromisos, en joyas, ¿no? Porque por su propiedad o por la creencia de lo divino, ¿no? Que vemos en la imagen que está ahí. Sin embargo, los primeros escritos cerca del uso de suturas para el manejo de heridas están en los papiros egipcios, ¿no?
en los años 300 antes de Cristo, ¿no? Uno de ellos fue descubierto por Edwin Smith, ¿no? Sin embargo, la prueba más antigua en heridas es el hallazgo de suturas abdominales en una momia del año 1100 antes de Cristo. Siguiente diapositiva. Bueno, doctor, buenas noches. Mi nombre es Chris Richard Quispe Vargas. Y bueno, continuando con la historia, nos remontamos en el año 500 antes de Cristo, donde su ruta, que era un cirujano indio, hace reparaciones de fístulas anales y rinoplastia con el uso de nudos. Después Hipócrates y Galeno, que bueno, fueron uno de los pioneros en describir materiales y sobre todo las técnicas de sutura en el continente europeo. En el año 129 a.C., después tenemos al médico griego Heracles, que bueno, es uno de los autores que ha escrito sobre los nudos y básicamente explica un aproximado de 16 nudos que se usaban para poder aplicar tracción al reducir las luxaciones y sujetar al paciente durante la cirugía. Después tenemos a Oribasius en el siglo VI después de Cristo, donde describe diferentes tipos de nudos, como el sencillo, rizo, de clavo, del pescador, portabotellas, juego de cuerdas, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora tenemos en la época de Heracles, que bueno, es un médico romano que tiene, o bueno, escribe un libro, ¿no? Que lo llaman Remedicina, donde introduce el concepto de lo que es el punto simple y sutura continua. Y también explica cómo realizar ligaduras para la hemostasia. También escribió los signos de la infección de las heridas. Posterior tenemos a Galeno, que fue el primero en describir la sutura de origen intestinal para suturar tendones. En el año 850 a 923 tenemos a Races, donde usó suturas de intestino en el cierre de la pared abdominal y y usó otros materiales como el pelo de caballo. Después en el año 980 tenemos a Avicena, que describió una sutura monofilamento de pelaje de cerdo. Y bueno, después tenemos a Albucasis, que bueno, hace una descripción detallada del cauterio, ¿no? Sobresaliendo sobre las técnicas de sutura. Siguiente diapositiva, por favor. Buenas noches, doctor. Yo soy Pablo Vizcarra Jordán y bueno, siguiendo con la exposición, les voy a mencionar a Ambrosio Paré. Este fue un cirujano francés del siglo XVI y él es considerado el padre de la cirugía moderna. Este cirujano, bueno, comienza a realizar hemostasias, disecando y creando un sistema de ligaduras de vasos donde utilizaba lino fino y seda para las amputaciones por arma de fuego, utilizando forceps y puntos de sutura, abandonando así lo que se usaba en ese tiempo para cauterizar las hemorragias, que utilizaban aceite caliente o hierro candente, y creando una nueva técnica más efectiva y desde luego menos traumática, ¿no? Y al finales del siglo XVIII, varios estudios mencionan que los nudos han empezado a ser más estudiados a un nivel técnico y científico. Por ejemplo, hay libros y estudios que mencionan que en la marinería se empezaron a crear sistemas matemáticos sobre los nudos. Y aquí tenemos a un cirujano llamado Lister, quien creó básicamente el catgut cromado, lo cual se utilizaría posteriormente para cirugías, ya que este es un hilo de suturas que es natural y absorbible. Siguiente. Bueno, doctor, continuando con la exposición, yo soy Jitsa Quispe Bellido y bueno, les voy a hablar sobre el siglo XX y el avance de la creación de múltiples tipos de suturas
suturas que vimos en esta época. Bueno, básicamente vimos múltiple avance en las suturas absorbibles y no absorbibles, con mayor auge en la Segunda Guerra Mundial. Siguiente, por favor. Paralelamente a esto, en el siglo XIX, en Europa, Bossini y luego Desormeaux crean el primer endoscopio. Y a inicios del siglo XX, usando esa ya nueva tecnología, Kelling en Alemania y Jacobs Bausch en Suecia realizan las primeras laparoscopías y taroscopías. Y en Dinamarca, Nordentorf, en el año 1912, basándose en el modelo de Jacob Bausch, realiza la primera artroscopía en una rodilla. Pero no es hasta 20 años después, con las mejoras en el neumoperitoneo y en las vías de acceso, que florece la laparoscopía como un método de diagnóstico. Siguiente. Bueno, tenemos que en 1981 se realiza la primera apendicectomía por vía laparoscópica. La laparoscopía posee características diferentes a una cirugía convencional, y estos son 4 puntos importantes. Tenemos que hay pérdida de tacto, la visualización en tercera dimensión, la magnificación del campo operatorio y la posibilidad de la observación de la cirugía por el equipo quirúrgico. Pero también hay algunos contras que se han evidenciado con respecto al nudo, debido a que hay errores en la técnica de anudar, y además la necesidad de la realización de otros tipos de nudos son escasos y por el pequeño espacio donde deben realizarlos. Siguiente, por favor. Bueno, y como conclusión, una reflexión final basada en 4 puntos. Primero, teniendo en cuenta la apreciación, donde mencionamos que los nudos han sido una herramienta esencial en la evolución humana desde la navegación hasta la medicina. Punto número 2, el conocimiento. La ciencia de los nudos abarca diversas disciplinas, tanto matemática, biología y la medicina. Punto número 3, la aplicación. En cirugía, el dominio de los nudos quirúrgicos es clave para minimizar las complicaciones y mejorar los resultados clínicos. Y último punto, número 4, de investigación, donde se menciona que hay mucho por descubrir sobre la relación entre la estructura de los nudos y su aplicación en la biología. Y como dato final podríamos cerrar nuestra exposición destacando la importancia de los nudos en distintos ámbitos, la necesidad de seguir investigando en su impacto en la ciencia y en la medicina. Muchas gracias y esta sería nuestra bibliografía. Ok, chicos, me mandan su exposición al correo, ¿ya? En general bien, la última parte nomás, bueno, hablar de suturas es otro de los temas que ya van a hablar el siguiente seminario, o sea, ahí un poquito no han debido tocar eso, o sea, hay mucha relación, pero no era necesario, ¿no? Porque ese es otro tema más aislado, entonces ahí han podido ampliar un poquito más de repente, ¿no? Básicamente una sola pregunta les voy a hacer, ¿ya? Miren, de todo lo que han podido conversar, hablar acerca de la historia, de los nudos, que ha habido una evolución pues importante, ¿no? Quisiera que me digan de los nudos antiguos que han ustedes mencionado, que han sido varios ejemplos que han puesto, ¿cuáles se usan actualmente? Y si es que aún están, de los que están usándose, pues tienen credibilidad en su uso, o es que ya no se usa de manera rutinaria de los antiguos que ustedes han mencionado. ¿Alguna respuesta, chicos? Doctor, disculpe, creo que el más utilizado y el que se usa actualmente es el nudo simple, que es uno de los más antiguos y más básicos, como lo han mencionado mis compañeros, y aún se utiliza en suturas ininterrumpidas y las suturas que son continuas. A ver, no te confundas con suturas. O sea, hacer un nudo es diferente, hacer una sutura. Son dos cosas diferentes, ¿ya? Y obviamente hablar de un nudo simple, pues lo que hacemos a cada rato, pero de los otros que a ustedes han mencionado, que son varios antiguos, que han estado hoy poniendo incluso hasta dibujos, pues, ¿se siguen usando alguno de esos o ya no?
Sí, doctor, sobre todo de los nudos de egipcio, el nudo que mencioné, sí se usa para todo, sobre todo para poder detener hemorragias con ligaduras, doctor. ¿Cuál era ese nudo que dijiste? Nudo de lino, doctor. Bueno, no, ahora se usan otro tipo de nudos, seguramente en la parte práctica lo van a ver y bueno, cuando nos toque desarrollar la teoría lo vamos a conversar, pero realmente de todo esto es como historia, pues, ¿no? O sea, lo que ya pasó, pasó. Poco o nada de uso tiene en la actualidad, ¿ya? En lo que son instrumentos, en lo que van a ver en suturas, en lo que van a ver tecnología y en esto mismo de los nudos, que es lo más básico, el manejo de manos, pues ha ido cambiando, ha ido modificándose, ¿no? Entonces, eso también hay que saberlo, ¿ya? Bueno, en general, como les dije, conciso y claro, creo que no hay mucho problema, ¿ya? Bueno, chicos, la siguiente semana vamos a tener, según nuestro cronograma, nuestro calendario, Milagros, nos toca la primera evaluación, ¿ya? Va a ser el primer examen escrito, sencillo, como les dije, 10 preguntas de los 2 temas que hemos desarrollado y de la exposición que han hecho ahora también va a entrar 1 o 2 preguntas probablemente, ¿ya? Entonces, le voy a confirmar a Milagros la hora exacta a la cual vamos a estar entrando a la evaluación. ¿Ok? Listo, Milagros. Estamos coordinando entonces ya y ahí quedamos, chicos. Listo, cuídense. Ya, doctor, muchas gracias.